Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Y lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Las ideas que dejamos plasmadas esta tarde lleguen a su corazón y puedan ser de alta edificación a su vida. El título del mensaje esta tarde es Lámparas para iluminar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Estaremos viendo muchos versículos de la Biblia. Quisiera que tomara la Biblia, y si no es una Biblia veloz, como dijera la pastora Erika la semana pasada, si nos está viendo, un saludo especial para ella. Pues entonces anote, tenga por ahí un lapicero y una hoja para que anote las citas bíblicas y en casa puedas internarte en el estudio serio de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienes? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. He tomado el título del mensaje de la porción de la parábola de las 10 vírgenes que está en el libro o el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, el versículo 1, y pensando en esa parábola que doy por entendido que los hermanos manejan el concepto, saben el contexto de la parábola, me voy a internar sin temor a decir lo que vamos a decir hoy. También vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la parte C del versículo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted puede ir analizando, estamos hablando de lámparas, estamos hablando de que no podemos decir que no hemos pecado, y que somos llamados de las tinieblas para anunciar las virtudes de nuestro amado Señor. También podemos ver en Mateo capítulo 10, bendita la presencia del Señor. Si alguien lo tiene puede decirme amén. Versículo 27, dice la palabra santa: lo que digo en tinieblas, decirlo en la luz; lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Vuelvo a leer: lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamarlo desde la azotea. Es el mismo libro, capítulo 6. He dicho que voy a ver muchos versículos. Mateo capítulo 6, versículo 22. Vamos hilando en este mensaje. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El versículo 23 dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo entra en escena, algo más intenso que la luz, y son las tinieblas. Amén. Luz, tinieblas, lámpara, luminares en el mundo. Por ahí más o menos se va tejiendo lo que queremos decir. Versículo 23 dice: si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Alguien ha pensado en las tinieblas últimamente? Ok, sigamos. Dice entonces que tomando sus lámparas, eso que se llama lámpara, que todos saben para qué sirve una lámpara, no nos vamos a detener en eso, solo quiero utilizar la analogía de que genera luz después de que es llenada su depósito con aceite. Génesis capítulo 1, vayamos al principio de todo. Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Punto. Dicen los que saben del tema, en investigaciones serias de la palabra, sea la luz, y fue la luz. Y ese entonces es el comienzo de todo, el comienzo de la palabra. El universo fue creado por las manos del Creador, las manos santas de nuestro amado Dios. También podríamos trazar un paralelo comparativo. Me voy a alejar un poco, estábamos dando el final. Me gusta hacer esos juegos mentales, dar el final de la prédica para luego retomar el principio y que su cerebro sea exigido. Es mi estilo, Dios me lo ha dado así y seré fiel a ese estilo. Hemos estado viendo también acerca del agua. Bendito el Señor.
y que el agua en la Pascua tenía un componente que era la harina. Eso por allá está en Juan capítulo 6 versículo 35. Voy a finalizar el mensaje de hace más de 15 días. Yo soy el pan de la vida. El pan de la vida simplemente era harina y era agua, punto. Aleluya. No había más aditivos ni conservantes, porque esa agua y esa harina necesitaban hacer un molde para que dentro de ese molde se depositara algo que los tecnócratas occidentales han llamado el tercer templo. El tercer templo de Jerusalén es usted y soy yo. Nuestro amado Señor Jesucristo respetaba la estructura, la arquitectura de su tiempo, el segundo templo, y dijo, estaba observando lo bello del segundo templo, después de que se había destruido el primero, y dijo, ustedes han convertido este maravilloso escenario en casa de ladrones, en cueva de ladrones, pero yo voy a destruir esta cueva de ladrones y voy a construir un tercer templo. Estaba hablando de la iglesia reinante, la iglesia triunfante, la iglesia perseguida, la iglesia que usted compone, que usted es parte de ella. Amén. Yo soy el pan de la vida, agua y harina básico, no fermentado. Lo básico que es y lo extra es lo agregado, lo espiritual, la palabra. Los espirituales entienden lo espiritual. Amén. Estuvimos también finiquitando acerca de los panes sin levadura. Eso está por allá en el libro de Éxodo, capítulo 8 o capítulo 12, versículo 8 al 10. Los panes sin levaduras. Hablábamos también que todo lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Un pan sin levadura, un pan de sinceridad y de verdad. Ahí más o menos nos quedamos mientras estábamos analizando sus versículos. Salen cosas interesantes a nuestro conocimiento, cosas serias de la palabra del Señor. El libro de Éxodo, el capítulo 13, podríamos observarlo esta tarde. Estamos hablando de todo un poco. Capítulo 13, versículo 21, dice la palabra santa del Señor del libro de Éxodo. Extraños rasgos de la Biblia, pasajes oscuros, versículos oscuros que nos llevan al principio, a eso de ser lámparas para iluminar. Y dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Habla del pan porque fue lo último que ellos comieron en el exilio, mejor en Egipto. Al comer esa harina con esa agua sin fermentación, pues estaban listos para ver la gloria del Señor. Y el Señor dice, os es necesario nacer de nuevo para comprender las verdades del Eterno. La Biblia por sí sola se defiende, es una espada de doble filo, pero en estos ataques que vemos en esta última temporada que nos ha tocado vivir, donde se distorsiona la doctrina, se trata de distorsionar y ver con percepciones y con prismas diferentes a lo establecido durante centurias por la seriedad de los estudiosos de la palabra del Señor. Hay una iglesia que necesita estar alerta frente a las verdades del Eterno. Bendita la presencia del Señor. Usted tiene que estar alerta para comprender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Así que en esta barborreo de palabras, dice que la palabra santa, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que no anduviesen de día y de noche. Y dice el versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Pero si vamos al capítulo 14, el versículo 20, hay una descripción diferente acerca de esta columna de fuego. Dice la palabra del Señor, capítulo 14, versículo el 19 podría ser. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso ¿dónde? A sus espaldas. Dice la Biblia, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Aparentemente el versículo está oscuro. Usted observa y no hay una iluminación profunda ni extensa de lo que quiere decir, pero según los pensadores, la columna de nube alumbraba en la misma noche. A ver si me explico. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y estaba la nube. Y dice que la oscuridad iluminaba la noche. Es extraño que usted escuche esas palabras. ¿Cómo así que la nube iluminaba la oscuridad?
no dice que estaba ahí una columna de fuego, dice que era una nube y que esa nube estaba iluminando desde la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Puede que no lo entiendas en este momento, pero más adelante, cuando vuelvas a releer, vas a entender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y no se acercaban en toda la noche. Pero, ¿qué iluminaba la noche? Los expertos en la profundidad del texto dicen que la misma oscuridad iluminaba la noche. ¡Aleluya! ¡Qué precioso! Dios te bendiga, sierva de Dios. Me gusta eso. Dice, y era nube y tinieblas para aquellos. Alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y dicen que la misma oscuridad iluminaba en la noche. Hermosa palabra. Podríamos alegorizar un poco. El Pentateuco desde la misma noche iluminaba lo que iba a ser en el Nuevo Testamento. No se equivocó Pablo, no se equivocaron los apóstoles en descifrar claramente que nuestro Cristo, el que adoramos, es el Mesías, el Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios creó el mundo, delineó los límites. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas le puso un nombre. ¿Cómo lo puso? Noche. Gracias. Los hermanos están atentos. Y entonces en Génesis, el capítulo 1, el versículo 5, bendito el Señor, dice, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas, la oscuridad, llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bendito el nombre del Señor. La luz ilumina el día, y la oscuridad oscurece la noche. Amén. ¿Lo entiendes? Ok, sigamos. Y vuelve a decir, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas, entonces el Señor llamó noche. Pero dicen los que saben, las personas serias del planteamiento sagrado, que en la división del mar, los límites se borraron. Recuerda que hubo una división del mar, hubo una separación de la tierra y del mar. Bendito el Señor, ya he predicado de esto. Génesis capítulo 1, versículo 9, dijo también Dios, júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y entonces fue así. Y el versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Dice alguien, un narrador de la historia hebrea, que como Dios no tenía mamá, ni tenía papá, para decirle que eso estuvo bueno, él mismo se decía a él mismo, está bueno. Me gusta lo que estoy haciendo. Den un aplauso al Señor, por favor. Si lo va a hacer, hazlo bien. Amén. Y dicen los estudiosos que los límites de la dimensión del tiempo fueron anulados durante la canción de El mar que se proyecta hacia el futuro. Algunos me dirán, pastor, está alegorizando. ¿Cuál fue la canción del mar? Vaya conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 15. Bendito el Señor. Me gusta esta canción del mar porque se va a cantar también al final. Se cantó al principio y se cantará al final. Cántico de Moisés y cántico de María después de que se abrió el mar rojo. Esa es la canción del mar. Amén. Entonces cantó ¿quién? ¿Quién cantó? ¿Quién cantó? Moisés. ¿Se imaginan a Moisés cantando esta canción? Aleluya. Dice, cantaré yo a mi Dios. ¿A cuánto les gusta cantar a su Dios? A su nombre sea la gloria. Pero ese mismo cántico, bendito el Señor, me emociono diciendo esto. Vaya conmigo al final. ¿El final cuál sería? Capítulo 15, versículo 1 del final. Dice la palabra del Señor, bendita la gloria del Señor. Apocalipsis capítulo 15, bendito el nombre santo del Señor. Habría que leer todo el capítulo, pero me gusta el versículo 3. Y cantan el cántico que cantó Moisés. Aleluya. El siervo de Dios. Y también el cántico de Moisés es el cántico del Cordero. Aleluya. Ese cántico del Cordero es extraordinario. No hemos logrado colocarle una tesitura, un diafragma, una melodía impactante sin la influencia cantora occidental. No se ha podido cantar ese cántico de Moisés en esta época. Ojalá Dios levante un cantor que cante este canto con potencia, con vigor y bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. A su nombre sea la gloria.
Pero lo interesante de estos dos pasajes de Éxodo capítulo 15 y de Apocalipsis capítulo 15, bendito el nombre del Señor, extraño que sea el número 15, pero lo impactante y la profundidad de esto es que en un estudio interesante de la palabra y conservando el análisis extenso y profundo y serio de la palabra, se llega a la conclusión que estas porciones son la fuente de la palabra de la resurrección de los muertos. Hello, dije algo extraño, un tema incómodo. ¿Se incomodaron algunos muertos? Aleluya. Sí, lo sé. Los muertos no alaban a Dios. Los muertos no alaban a Dios. Los muertos no. Quisiera un amén bien fuerte. Los muertos no alaban a Dios. Los vivos alaban a Dios. Den un aplauso al Señor esta preciosa tarde. Aleluya. A su nombre sea la gloria. ¿Podría acompañarlo con un aleluya? Un aplauso y un aleluya. Aleluya, aleluya. Sigamos. Y entonces, eso de la resurrección de los muertos, sin la resurrección de los muertos, vana sería nuestra predicación. Amén. Amén, 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 amén. Si usted no cree que va a resucitar cuando suene la final trompeta, está perdiendo el tiempo. Se equivocó de escenografía o de escenario o de foro. Hay foros donde no creen eso, pero el verdadero creyente cree que cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, 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 amén. Por eso no hay COVID, no hay cáncer, no hay infección, no hay enfermedad que asuste al verdadero creyente, al Hijo de Dios, porque sabe que si muere algún día resucitará del valle de los muertos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. A su nombre sea la gloria. Esta semana me llamó una persona influyente, una persona que lo tendría todo en la vida. Tiene, hasta donde le conozco, una gran extensión de tierra con una gran población de bovinos de alta gama. Tiene una camioneta que cualquiera de nosotros los mortales quisiéramos y un automóvil que cuando te subes ahí lo único que falta es que te masajeen la espalda. La última gama que hay. Me llamó este personaje, no sé por qué tenía mi teléfono, y me dijo: Pastor Ben-Hur, mi segundo nombre por cierto, mi escolta, mi guardaespaldas, de mi confianza, en este momento está hospitalizado, le dio el COVID, y esta noche está candidatizado para entubarlo. Pero yo sé que si usted hace una oración, en este momento, mi guardaespaldas se va a salvar. Yo le dije: ok, vamos a orar, ¿usted cree? Y empecé a orar, a invocar la sangre de Cristo, y diciendo: no hay COVID, no hay enfermedad, no hay coronavirus que pueda vencer. Glorifica tu nombre para que ellos sepan que hay un Dios poderoso, que salva pero que también sana, que salva pero que también liberta, que salva pero que también toca al que está herido, y que no hay COVID que se frente al poder sanador de Jesús de Nazaret. Terminé la oración, que el Señor le bendiga. Al otro día, su chef, un chef personalizado que tiene, me abordó y me dijo: discúlpeme, ¿usted tiene una conexión directa? Yo le dije: ¿qué pasó con el guardaespaldas del caballero? Dijo: se salvó, no lo intubaron, ya está mejor, extrañamente se recuperó. Pero quiero que sepa algo, los incrédulos, los creyentes incrédulos. Me dice el chef personalizado que tiene ese caballero, me dijo: cuando colgamos el teléfono, yo estaba al lado y él dijo: mi guardaespaldas se acaba de salvar. Yo sé que Jesús le sanó. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. En esa división del mar y del día, y la noche se vuelve uno y la oscuridad misma ilumina. Me gusta ese concepto de que la oscuridad misma ilumina. Me gusta, me atrae esa conjugación de milagros en la palabra del Señor, porque no dice que era una columna de fuego en ese instante, sino que había una oscuridad, pero que para los egipcios era oscuridad, pero aleluya,
aunque la iglesia pase por terrores de la noche. Vuelvo a repetir, aunque la iglesia en este presente pase por el valle de sombra y de muerte, aún desde la misma oscuridad de Jesús, el Mesías, resplandece para su iglesia, para sus pastores, para sus cantores, para sus ovejas. Yo soy el buen pastor y mi vida pongo por mis ovejas y ninguno me la arrebata de la mano. Si usted está en la mano de Papá Dios, no hay enfermedad, no hay peligro, no hay peste mortífera que te arrebate de la mano horadada de Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. Me gusta el calor de la mano de Jesús de Nazaret. Cristo la palabra y Cristo también es el recipiente. Estuve buscando por qué Cristo es el recipiente, pero necesitaba datearme en el Antiguo Testamento, porque hay tesis muy profundas que distorsionan a nuestro Mesías, al Cordero, al Hijo de Dios, y están extraviando de la fe algunos neófitos que no concienzudamente entregan la información correcta de la palabra del Señor. Y dice la Biblia en el capítulo 19 del libro de Números, el capítulo 19, versículo 17: para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación. El contexto es la purificación de los inmundos. Necesitaban una vaca alazana o una vaca roja. Para los expertos en el tema, los judíos están esperando encontrar una vaca roja y han ofrecido una recompensa en la actualidad para encontrar una vaca absolutamente roja, que no tenga ni un solo pelo blanco. Si tiene un pelo de otro color, es descartada, no es candidata. Pero en ese rito de la vaca roja, dicen la palabra, echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. El contexto: y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada, de la expiación, de la ofrenda, echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y ese recipiente de barro podría ser, ahí están los ríos de agua de vida que purifican a la iglesia, que purifican al creyente, que purifican incluso al mundo. Si no fuera por esos ríos de agua de vida que tiene la iglesia, la congregación de los santos, el mundo sería apestoso. ¿Han visto a alguien que le ha dado COVID? Levanten la mano, por favor. Después del COVID, ¿han visto alguna característica de esa persona? ¿No? Su tez es diferente. No es pálido, tampoco es negro, y menos morado. Extrañamente la epidermis coge un tono extraño. Creo que el paso tan cerca por el valle de la muerte deja secuelas en el rostro de la persona. Aleluya. Me gusta lo que dice la Biblia: aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Me gusta lo que dice la Biblia: como olivo verde, pero no en el mundo, pero no en el callejón donde te mantienes, pero no en la comodidad de tu living o de tu casa, pero no en el metro cuadrado mentalmente que tienes. En la casa del Señor fructificarán y estarán vigorosos y verdes, y aún en la vejez darán fruto de labios, fruto de alabanza, fruto que llegue hasta la presencia del Eterno y que haga algo en el cielo. Por eso nuestras reuniones no pueden ser reuniones pesadas. Tiene que haber libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El mundo está atravesando por la oscuridad. En medio de la oscuridad, la iglesia también ilumina, porque tiene al Alfa y la Omega, la lumbrera de la mañana que ha salido en nuestro corazón. Discúlpeme si grito, por favor, aleluya. Discúlpeme si grito. Bendito el nombre del Señor. Me gusta decirlo fuerte, aleluya. Amén, amén. Me gusta ese amén, Paul, me gusta. Aleluya. Echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Apocalipsis
Apocalipsis 21. Aleluya. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. Dice la palabra santa del Señor: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, ni hay divisiones entre el mar y la tierra, ni el día le pusieron la lumbrera mayor, ni a las tinieblas o a la oscuridad le pusieron la lumbrera menor, ni hay astros en el firmamento, ni está la vía galáctea, ni está la cosmovisión del universo. Es más allá. Por eso los espirituales entienden el lenguaje espiritual, porque no es un mensaje ni un lenguaje plano. Nos cansamos de los mensajes planos. Aleluya. Nos cansamos de los mensajes sin vida. Sí, mucho humo, pero poco fuego. Donde hay humo, no hay fuego. Donde hay fuego, no hay humo. No importa el foro, pero el predicador tiene que estar encendido en el fuego pentecostés, en el fuego de la unción, porque esto que se llama la iglesia occidental nació en medio de un terremoto. Aleluya. ¿Recuerdan cuando nació la iglesia? En la fiesta del Pentecostés. Primero estaban en una fiesta, y luego dice que estaban todos congregados allí, y dice que de repente, aleluya. Por eso la iglesia tiene que tener un papel protagónico en esta hora de tinieblas. Los predicadores tenemos la responsabilidad de hacer brillar la oscuridad a través de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos atravesando por una oscuridad. Hablan de un segundo encerramiento, acuarentenamiento. Nosotros, los que tenemos casi 50 años, nunca habíamos vivido algo semejante. Aleluya. Estas generaciones van a quedar marcadas con los protocolos de bioseguridad, pero la iglesia tiene que quedar marcada porque no se achicó, no estuvo fusilánime. Los predicadores tendrían que sacar la casta predicando en un comedor improvisado, en una casucha improvisada, en una sala improvisada, en un gran escenario, en una esquina, a través de un teléfono o de una cámara, pero la luz tenía que salir de la misma oscuridad. La peste que llegó sobre el planeta no podrá decir que los cristianos enmudecieron frente a la persecución, que los pastores se encerraron a cuidar su salud. Tendrá que decir que hubo algunos pastores que predicaron la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y un aplauso a Jesús de Nazaret esta tarde. Amén, 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 amén. Amén, aleluya. Y entonces dice que no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y también dice, no sé qué harán los unitarios con estos versículos, y el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Recuerden el día y recuerden la noche. Dice la palabra, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquella oscuridad que guiaba al pueblo de Israel es esta misma lumbrera. Era el Cordero Pascual que ellos habían comido en el pan y en el agua y en la harina sin aditivos. Y ellos necesitaban estar limpios para ver la gloria del Cordero. Es lo más cercano que tengo a la realidad. No sé si suene alegoría o no, pero yo vibro con esta palabra. A su nombre la gloria. Sigamos. Y entonces el versículo 25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí ya no habrá noche, no habrá tinieblas, no se necesita de la luna. Aleluya. Pues allí no habrá noche. No sé en qué hora de la noche estamos, amada iglesia, pero sé que el Señor pronto volverá. Lo estoy escuchando desde que era un niño. Las canciones todas decían que Él viene pronto. Incluso algunos predicadores legalistas nos decían, no estudien, no se casen,
vendan lo que tienen, el Señor está que viene, está a la puerta. Yo lo sigo esperando como la primera vez que lo escuché. Porque el Señor va a venir por su amada. No sé si será esta noche, no sé si será esta semana. ¿Recuerdan cómo llegó la peste? Nadie la esperaba. Así llegará el Señor. Dice que como ladrón en la noche, que dos estarán en la casa, la una será tomada y el otro será dejado. Y que dos estarán en el campo, ahí en sus faenas, el uno será arrebatado y el otro será dejado. Bendito el Señor. Y estaremos en una ciudad celestial, aleluya. Por eso nuestros cultos tienen que parecerse a esa ciudad celestial, a esa ciudad celestial. No podemos hacer nuestro formato humano basado en el humanismo, en el formato religioso que solo capta la mentalidad de los indoctos que no retienen la palabra de vida. Pero un cerebro que retenga la palabra de vida es el cerebro de Cristo. Ahí mismo imagínate uno predicando frente al cerebro de Cristo, implosiona en el templo que somos nosotros. Amén. A su nombre la gloria. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, aleluya. Si lo tiene, dices amén. Versículo 25 dice la palabra. Me gusta. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la tesis de nuestra predicación, y más. Él es la resurrección y Él es la vida. Algunos hebreos dicen que Jesús fue un buen hombre, que nació judío y murió judío, pero se les olvida que Él resucitó, que la tumba está vacía, que quisieron engañar al pueblo y a la mentalidad de esa época, pero que Él apareció a más de 500 hermanos. Imagínate uno pensar que alguien está muerto y de repente llegamos a culto y nos está esperando. Imagínate que llegamos de casa cansados a casa después de la faena y tenemos un chocolate con un rico pan de bono. Decimos aquí una rica arepa, decimos acá en Colombia, y el maestro está diciendo, coman. Eso le pasó a los discípulos. Imagínate que vamos por la calle caminando del culto y se nos aparece alguien y de repente empieza a hablar con nosotros cosas celestiales. La palabra. Y empieza a darnos iluminación de la palabra y el tiempo se nos va y estamos hablando con Él y de repente desaparece. Y entonces unos a otros decimos, era el Señor. Yo hablo con aquellos que han tenido experiencias reales y vivencias claras y personales con Dios. Mi mensaje no es para un foro principiante, es para personas que les guste la pimienta, la sazón, el fuego, aleluya, la sal, porque somos la sal de la tierra. ¿Por qué tiene que gritar? Imagínate esto dentro, esta información en mi cerebro, ¿cómo va a llegar a mi garganta? Dios, aleluya, posado en las alturas, bendito el que viene. No puedo, yo soy capaz. Entonces dice, soy la resurrección y soy la vida. Un testimonio, por ahí está la hermana Marixa con Jacob. Jacob era un niño que estaba en el feto de su madre y no le habían dado probabilidades a la mamá de que naciera, porque su madre tuvo una infección urinaria y estaba embarazada y le dijeron, este niño puede morir. Ella salió corriendo para el altar y se encontró con el pastor y le dijo, pastor, quiero que ore por mí. Coloque sus manos aquí. Estaba con su hermana o con su esposo, porque quiero que Jacob nazca orando por ella. Le adelantaron el parto para que el niño naciera. El niño nació, lo tuvieron por cesárea, pero nació pequeño, muy pequeño, y le dijeron que tenían que dejarle ¿cuánto tiempo en la incubadora? No sé cuánto tiempo. ¿Cuántos? 15 días en la incubadora, pero ella como una madre con fe dijo, pastor, no quiero dejar a mi niño 15 días en la incubadora. A los 4 días se lo entregaron, hicimos una oración, como a los 2 días le dijeron, llévese a su niño, por ahí está, y cuando usted lo ve, se encuentra con la vida, pequeñito, pero tiene vida. Es que la vida se siente, la vida se nota, la muerte absorbe, pero la vida es influenciadora. Usted ve un bebé y dice, aquí hay vida, y nosotros si no nacemos de nuevo no podremos ver el reino
cielos. Os es necesario nacer de nuevo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dice: soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque sea muerto, vivirá. Marcos capítulo 9, versículos 9 y 10, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Marcos capítulo 14, versículos 27 y 28. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros. Me gusta esa palabra. Mateo también, capítulo 28, versículo 16. Dije que iba a decir muchos versículos. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, o sea, Jesús apareció a ellos. Él resucitó. La guardia estaba ante la tumba. La guardia dio un informe diciendo: quizás sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Pero los 11 discípulos habían ido a Galilea. Ellos habían creído que Jesús no era un judío, que nació siendo judío, iba a morir siendo judío. Sí, nació siendo judío, tuvo compasión de los gentiles y le dijo: les voy a dar un poder sobrenatural para que vayan donde los gentiles, y cuando ellos escuchen de mi nombre, ustedes van a poner sus manos sobre ellos. Y les ungió las manos y les dijo: vayan por todas partes, prediquen de esta palabra, anuncien este evangelio. A propósito, tomen cosas mortíferas y no lo dañarán, pisoteen la serpiente y no lo dañará. A su nombre sea la gloria. Amén, 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 amén. Amén, 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 aleluya, aleluya, que se encienda el fuego. A su nombre sea la gloria. Segunda de Pedro que vio a mi maestro. Segunda de Pedro, bendito el Señor. Ha pasado el tiempo. Capítulo 1, versículo 19 de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Si lo tienes, puedes decir amén. Dice la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual así vienen estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que, dice, de la oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿Dónde? En nuestros corazones. Nos habla de una antorcha, nos habla de un lucero. Esa antorcha no se puede apagar. Tenemos que estar atentos a la antorcha. Esa antorcha está alumbrando en un lugar oscuro. Nosotros estamos en medio de un planeta oscuro. La gente no sabe qué hacer. La gente, frente a los terrores del COVID, de la peste destructora, no saben qué hacer. Pero nosotros estamos esperando que el día esclarezca. Bendita la gloria del Señor. Y que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Porque si sale en nuestros corazones, nosotros seremos lámparas para iluminar. Si sale dentro de nosotros, nos convertiremos en lámparas que arden constantemente. Intoxicaremos nuestro alrededor y nuestro entorno con la llama poderosa de la vida, de la vida, de la vida, de la vida de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? ¿Cuántos dicen aleluya esta tarde? Recipiente de la palabra seria y responsable, la palabra de Dios. Den un aplauso al Señor. La palabra seria y la palabra responsable. Segunda de Corintios. Bendito el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5. Hermoso el Señor está con nosotros. 5:17 dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, como Jacob. Aleluya. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermosa palabra, me gusta esa palabra. Y ya estuvimos observando lo que dice acerca de esa luminaria, acerca de que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vuelvo a repetir que ese fue el comienzo de todo. Bendito el nombre del Señor. Dicen los exegetas, planteamientos serios de la palabra, que no se pregunta lo que hubo antes, sino desde el momento mismo de la creación. Ellos tienen una letra, no es la A sino la B, y dicen que está cerrada en la izquierda, pero abierta hacia la derecha. O sea, no se pregunta lo que hubo antes de.
no preguntamos antes de, sino que exploramos lo que nos ha sido entregado. Bendito el nombre del Señor. Día a día se va coordinadamente las coordenadas o sincronizadamente mejor el orden de la creación. Y Dios decía al finalizar lo que decíamos al principio, que cada día y Dios vio que eso que estaba haciendo era bueno. Pero ese mundo precioso, en el mundo hay maldad. Y nosotros preguntamos por qué hay maldad. Porque ¿dónde estaba Dios en el holocausto? Mejor, ¿dónde estaba el judío en el holocausto? Es un buen planteamiento. Cuando alguien dice, ¿dónde estaba Dios cuando se murió ese bebé en ese accidente? Dios le preguntará, ¿y dónde estabas tú mejor? No preguntes dónde estaba Dios en esa edad. Pregúntate tú dónde estabas. ¿En qué momento de tu espiritualidad estabas? Primero de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor: el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, me gusta tanto este versículo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor está deshaciendo las obras del diablo. Hay un día malo, un día oscuro. Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Qué buena esta palabra, para que podáis resistir en el día malo, porque hay un día malo que nosotros tenemos que enfrentar. Capítulo 5 de Efesios, versículo 8, dice la palabra: porque en otro tiempo erais del día malo, del tiempo malo, eras de las tinieblas, mas ahora no pertenecéis a las tinieblas, ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, dice la palabra santa. Y el versículo 13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y si usted va al libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 habla acerca de un caos, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y también hay otro elemento: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero dice la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos dicen amén? Para su información, Job capítulo 10, versículo 22, Job capítulo 17, versículo 12, Job capítulo 26, versículo 10 y Salmos. Vamos a trasladarnos al libro de Salmos, el Salmo 139. A su nombre sea la gloria. Bendito el Señor. El versículo 11 dice: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece. Ahí toma fuerza que la noche resplandecía, no era una antorcha, la misma noche sacaba un algo resplandeciente como el día, y para él lo mismo le son las tinieblas que la luz. La tierra era un caos y la tierra era confusión, y la oscuridad por encima del abismo. Mire lo que dice el libro de Isaías, muy rápido, bendito el Señor. Isaías capítulo 58, versículo 10, dice la palabra del Señor: y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Hermosa palabra, aleluya. Yo no sé cómo es tu vida en este momento. Vamos a dar una pizca de emocionalismo. No sé cómo están tus emociones. Es que me gusta ser racional en el tema espiritual. Me gusta tener la cabeza muy alta y los pies muy en la tierra. Pero dice la Biblia: en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yo no sé quién anda en la oscuridad, yo no sé quién está perdido en el ocaso o en las tinieblas, pero dice la Biblia que si dieras tu pan al hambriento y saciaras el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y por eso es que nosotros a veces no tenemos cara, pero somos, aleluya, somos iglesia, semilla de mostaza. El músculo espiritual de la iglesia cada día se ejercita más en la palabra. A su nombre la gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Nos encanta la palabra.
Y la palabra, ella misma se alumbra como en un lugar precioso y un lugar oscuro. Y nadie tiene esta palabra para meterla debajo de un almud, como dice la santa palabra. Nadie la mete debajo de una mesa. La tenemos en nuestro corazón y en nuestro corazón vibramos con ella. Bendita la gloria del Señor. Miren lo que dice el libro de Miqueas, el capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, versículo 8. Exactamente: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Jehová será mi luz, aunque ande en tinieblas, aunque ande en oscuridad. ¿Recuerdan lo que le pasó a Pablo cuando tuvo la iluminación? Que Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y él dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces después de la luz quedó en tinieblas. Y Saulo no veía. Y dije: no estoy viendo nada, aleluya. Y dijo: no veo. Y entonces el perseguidor empezó a ser ya una víctima. El victimario ya era una víctima. Y dijo: alguien que me guíe a algún lugar, porque estoy en oscuridad y no veo nada. Y alguien lo tomó del brazo y lo llevó a un lugar. Y él estuvo 3 días y 3 noches en ayuno y en oración, y no veía nada, hasta que el Señor le dijo a uno de sus discípulos: ve y ora por Saulo, porque lo necesito. ¿Saben qué pasó con Saulo? Cuando oraron por él, ¿alguien sabe lo que pasó? ¿Alguien lo sabe? ¿Me ayuda alguien de la audiencia, por favor? Sí, pero algo pasó antes de recobrar la vista. Dice que se le cayeron como escamas de pescado de la cara o del rostro, de los ojos. Aleluya. Y él dijo: algo se le cayó como escamas. Escamas, pez, agua. Bueno, es alegoría. Aleluya. Aleluya. Y él dice: se me cayeron como escamas de los ojos, y empezó a ver. Aleluya, aleluya, aleluya. Estás en oscuridad, pide y ora a Dios para que se te limpien los ojos con colirio y puedas ver la gloria de Dios. Y no vivas limitado al tiempo, a la peste, a la afán, a la ansiedad. Nosotros no somos de los que retrocedemos. No vamos a retroceder. No lo vamos a hacer. Dicen algunos que la oscuridad es la ausencia de luz. Algunos que saben. Pero en realidad los antiguos entendían que la oscuridad es algo que tiene sustancia, como el caos. En el principio el texto dice: el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. La pregunta es: ¿cuándo creó las aguas? El texto presupone que ya habían aguas. Punto. ¿Cuándo fueron creadas las aguas? Pero cuando usted lee el texto, presupone el texto y el contexto que ya existían las aguas. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Isaías. Vayamos a Isaías, profeta Isaías, capítulo 44, versículos 6 y 7, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno hay más que yo. Interesante el versículo 7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. No se puede dispersar porque no va a entender nada. Amén. Dice la Biblia: yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Dios, soy el que hago todo esto. Amén. Los buenos entendedores ya van hilando y van entendiendo lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 23. ¿Sabes que por eso hay que venir a la iglesia, para entender la palabra? Si no vienes a culto no vas a entender la palabra. Recuerda lo que el Señor hizo. Pero el Señor le dice a Satanás: quítate de mí, Satanás. A veces hay que decirle así a Satanás: sale, Satanás, quítate, no estorbes más. No sé cuántos Satanás les está estorbando en el camino, con problemas, con situaciones, con enfermedades, con ruina, con escasez, con mortandad, con peligros. Hay que decirle al enemigo que ya está derrotado: quítate, Satán, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Segunda de Corintios, el capítulo 11, el versículo 14, dice la palabra: no es maravilla, porque el mismo Satán se disfraza como ángel de luz. Hermano, quedamos aterrorizados cuando vemos a través de los medios de comunicación lo que sale
en hombres que en otro tiempo eran exitosos en la palabra. Incluso yo mismo admiraba y uno decía, wow, estadio lleno, wow, coliseo lleno. Recuerdo que llevaban los paralíticos y eran las primeras sillas llenas de sillas de ruedas. No eran sillas, eran sillas de ruedas. Y los cojos salían corriendo con sus sillas, con sus muletas. Y había calzas en oro de dientes. Yo lo vi, oraba a un predicador. Y algunos de esas generaciones que fueron promotores de la gloria a Pentecostés y de los milagros, hoy en día usted los escucha diciendo unas cosas que uno dice, eso no está en la palabra. Y tenemos que estar al margen y tenemos que estar a la expectativa, que no se nos engañe, no podemos ser engañados. Usted tiene que tener el oído presto, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y si usted escucha cualquier basura, hay gente que le sirve todo. Ellos dicen, la Biblia, cualquier cosa, la Biblia. En la Biblia sí, bueno, está bien que la lea. Es lo mismo, pero está en la Biblia. Y no. El mismo Satán se disfraza de ángel de luz. La mitología nos dice que Satán huele a azufre, con cachos y con cola, como un dragón. ¡Bueno! Que ahí viene Satán. Ahí viene el coco, dicen en Chile. Y el coco no. Voy a llamar al viejito, recuerdo mi abuela. Voy a llamar al viejito para que se lo lleve. No. ¿Qué viejito no? Pero ese Satán se disfraza como ángel de luz y le hace una buena propuesta. Y recuerda que Eva fue extraviada en los sentidos porque la serpiente fue el instrumento que Satán, que el adversario necesitaba para engañar a Eva. Y no fue engañado a Adán, fue engañada a Eva. No voy a entrar en ese laberinto, en ese pasaje de cómo era o no era la serpiente. No esa culebrita que tú ves en tus materos, que se come tu tomatera o tu mata preferida. No es esa. Era otra especie. Bueno, aventurémonos un poco. Dicen los exegetas pensantes de la Biblia que era una serpiente que tenía masmos y tenía pies y tenía oídos y que podía hablar, pero que en la maldición que se le dio le quitaron los pies, las manos, le quitaron el habla y que tenía que arrastrarse para vergüenza el resto de su vida. Hasta ahí dejo yo a la imaginación suya. Sigamos, estoy finalizando, amados hermanos. ¿Quién sería el culpable de la acción del mal en el planeta? ¿Alguien se ha preguntado quién es el culpable? Alguien tiene que ser el culpable. Necesitamos echarle la culpa a alguien. Dice la Biblia en Génesis capítulo 8, versículo 21, que el Señor vio con agrado la ofrenda de Noé. Y dijo, me gusta lo que hace Noé. Y que el Señor dijo, el corazón del hombre, los primeros 8 capítulos de la Biblia, estaba empezando la historia universal. Dice, el intento del corazón del hombre es malo, muy malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. El hombre fue el culpable de introducir la oscuridad y la maldad sobre el planeta. Y Dios vio que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud y que siempre la tendencia de él era hacia la maldad. Por eso Juan, el capítulo 1, cuando usted lee con seriedad el libro de Juan y empieza a hablar acerca del verbo, todo el capítulo nos habla de tinieblas, nos habla de luz, nos habla de gloria, nos habla de gracia. Son palabras que cuando se estudian con seriedad, usted puede entender lo que Dios ha hecho por usted a través de su amado Hijo Jesucristo. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. El versículo 12 dice, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Bendita la gloria del Señor. El versículo 14 dice, muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumples. Y el Señor le dijo, pongo frente a ustedes la vida y la muerte, escojan la bendición
bendición para que vivan. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. El Señor no dice que, el Señor no quiere que moramos en nuestros delitos y nuestros pecados. Él nos plantea en nuestro libre albedrío y nos dice: esta es la vida y esta es la muerte. Pero el corazón del hombre es malo desde su juventud. Ya siendo un muchacho, el corazón se inclina a la maldad. Me llamaba una tía destrozada: pastor, ore por mi sobrino. Mi hermana está en la cárcel, estaba vendiendo droga. A mi sobrino estaba en un lugar de paso, se escapó de allí. Ella tiene 4 años de castigo, de penalización por vender droga. Y ya mi sobrino está perdido en la droga. Esta tarde tuvimos un encuentro, nos fuimos a golpes. Era la tía, una muchacha joven. Y le dije: ¿qué edad tiene su sobrino? Me dijo: 14 años y está perdido en la droga, consumiendo pepas, éxtasis, popén y cuanta travesura diabólica Satán ha puesto para perturbar la cabeza de nuestra infancia, de nuestros adolescentes. Y dije: Dios tenga misericordia. Dios no quiere la vida, o mejor, Dios no quiere la muerte del pecador, quiere la vida de aquellos que van rumbo a la muerte. Bendito el nombre del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice la palabra santa del Señor: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará, estoy hablando de la vida, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo dentro de nosotros, voy a decirlo así como suena castizamente, hace una contra aquellas cosas que quieren dañar el cuerpo del creyente. Yo creo en el Jesús que sana. He visto cientos y cientos de milagros. Recuerdo al pastor John Jairo Cano cuando hacía sus campañas, la primera en el Odeón 80, creo, o en el Lido, era un teatro. Y recuerdo cómo se llenó ese teatro. Yo era un niño, tocaba la batería, de 12 años creo, con mis hermanos. Hizo la invitación, el llamado para que pasaran los enfermos. Predicó un mensaje sencillo, las almas pasaron al frente, oró por los enfermos, y después de la oración por los enfermos, yo a mis 12 años empecé a ver cómo las sanidades se manifestaban en el cuerpo de las personas. Nunca he hablado esto, y desde ese instante yo dije: Señor, yo quiero tener el espíritu de sanidad, el don de sanidad. Es bíblico que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y ellos puedan ser sanados de la peste destructora. Porque después, con los años, aprendí que la vida es más importante que la comida y que el cuerpo es más importante que el vestido. Pero para eso se necesita tener una vida sincronizada con el Espíritu de vida que levantó a Jesús de entre los muertos. Aquí hay personas que han sido sanadas. El hermano Jorge, que canta con nosotros, ha sido sanado por Dios. Los hermanos que han estado conmigo han sido sanados por Dios. Recuerdo hace muchos años la vida de Esteban. Estaba acostado, creo que fue en un ayuno. Empezó a llorar, era un niño muy pequeño, era un bebé todavía. Empezó a gritar, este muchacho que ven aquí, y empezó a gritar y a gritar. Y me decían: pastor, ore por él, no sabemos qué le pasa. Yo recuerdo, aquí están las hermanas, que puse mis manos sobre él, reprendí la enfermedad y algo extraño empezó a salirle del oído. Era un cucarrón grande y asqueroso, empezó a salirle del oído. ¿Cómo se introdujo ahí? No sé, pero sí sé que a través de la imposición de la mano, ese animal que entró a destruir a ese muchacho tuvo que salir. A su nombre sea la gloria. El Espíritu de vida que levantó a Jesús de dentro de los muertos vivificará, vivificará. Hay vida como río de agua de vida. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia. Tu presencia y tu poder son innegables.
Anhelamos tu presencia, Señor, cada día más y más. He predicado tu palabra fuerte, como aprendí a hacerlo desde que era un bebé, un niño. Y he hablado a este pueblo que tú sanas, y yo he visto los milagros, y te agradezco porque sanas. Sanas el alma, y sanas la vida, y sanas el cuerpo. Levante sus manos al cielo. Me has sanado una y cientos de veces. Yo no sé quién está enfermo, pero Señor, yo he visto como el cáncer es derrotado. Incluso he visto que ya personas por la orilla del valle de la sombra y de la muerte lo ha rescatado el espíritu de vida. Has vencido las tinieblas, y aún desde la misma oscuridad ha resplandecido aurora de la mañana. Amén. Y esta tarde vivifica tu iglesia, vivifica a tu pueblo, vivifica a tu heredad en estos tiempos tenebrosos. Guarda las familias aquí representadas de la peste destructora. Tu palabra dice que los egipcios tuvieron tinieblas, pero que en la casa de los hebreos había luz. Cristo el Señor.